Desde el año 1966 en Argentina gobernaba una dictadura con Onganía a la cabeza y el ministro de Economía, Krieger Bacena. Se propone llevar adelante un ajuste que avanzaba sobre muchos de los derechos que los trabajadores habían conquistado durante décadas de lucha. Tales eran la devaluación del peso argentino en un 40%, la apertura del mercado a bienes extranjeros, lo que significaba la ruina de los pequeños productores del interior, la entrega de recursos como el petróleo a empresas extranjeras, congelar salarios por 2 años y la eliminación de las paritarias. Estas medidas perjudicaban a las familias trabajadoras y a los pequeños productores. ¿Pero quiénes apoyaban estas medidas? La Embajada de Estados Unidos principalmente y el FMI, a quien ya en ese momento la Argentina le debía plata. Además del ataque a los derechos históricos, el gobierno mantenía una represión feroz ante cualquier protesta social y perseguía a los sectores de la juventud estudiantil interviniendo en universidades y espacios públicos. El peronismo, que era el partido que dirigía a los enormes sindicatos y principales organismos de la clase obrera, estaba proscripto desde el año 55. Con la famosa frase de sencillar hasta que aclare, Perón llamaba a la clase obrera a no reaccionar frente a los ataques y represiones durísimas que sufrían los trabajadores. Sin embargo, la resistencia fue tomando cada vez más fuerza a pesar del llamado de sus direcciones a no intervenir. Esto se combinó con la simpatía de millones de jóvenes en todo el continente por la atracción de las ideas socialistas después de la Revolución Cubana de 1959, lo que demostraba que la revolución era una realidad al alcance de la mano. La CGT estaba dividida desde el año 1968. De un lado estaba la CGT dirigida por Timoteo Bandor, aliado de la dictadura, y por el otro el sector más combativo de la CGT de los argentinos, de Raimundo Ongaro y Agustín Tosco. El 12 de mayo de 1969, la dictadura sancionó la ley 18.204 para todo el país, que en Córdoba significaba el aumento de la jornada laboral a 48 horas semanales, o sea, un 10% de aumento de la jornada semanal. El aumento de la jornada laboral cordobesa produjo un gran descontento en las filas obreras y el inicio de una serie de movilizaciones, huelgas y asambleas que desembocarían en el Cordobazo, incluyendo una huelga general declarada por las dos CGTs para el día 30 de mayo. Además, los metalúrgicos estaban en conflicto debido a las llamadas quitas zonales, una facultad concedida por la dictadura a los empresarios para realizar en algunas provincias descuentos sobre el salario pactado en las convenciones colectivas nacionales. ¿Cómo se desencadenan los hechos? El 15 de mayo fue asesinado Juan José Cabral en una protesta estudiantil en la ciudad de Corrientes, desencadenando una pueblada conocida como el Correntinazo. Al día siguiente, otra marcha estudiantil en Rosario en repudio al asesinato de Cabral, durante la cual fue asesinado el estudiante Luis Norberto Blanco, generando una pueblada en la ciudad conocida como el primer Rosariazo y movilizaciones de protesta en todo el país, incluyendo Córdoba, donde se realizó una huelga estudiantil, violentamente reprimida, y la toma del barrio estudiantil del Verdi el 23 de mayo. La CGT oficialista llamó a un paro sin movilización, o sea, para descomprimir la bronca, el día 29 de mayo. En cambio, la CGT combativa llama a un paro y movilización de 36 horas. Previendo que esto generaría una represión, los obreros fueron preparando acciones para defender la medida de fuerza, tales como apostar a la mayor concurrencia y unidad en las calles con trabajadores y el movimiento estudiantil, la defensa de calles con barricadas y aprovisionamiento de elementos de defensa de los trabajadores. Incluso, estudiantes de química prepararon bombas molotov para la defensa. La medida de fuerza buscaba frenar los ataques y la represión sobre todo el pueblo trabajador. En la mañana del 29, miles de jóvenes obreros de las fábricas más importantes ubicadas en las afueras de la ciudad se movilizan hacia el centro. En el camino, se fueron uniendo estudiantes y todo el pueblo pobre. Al mediodía, la policía asesinó a Máximo Mena y se desató la furia popular. Vecinos y comerciantes arrojaban todo tipo de elementos a las fuerzas del orden, sumándose a la jornada de lucha.
los manifestantes pasaron a controlar 150 cuadras a la redonda, donde obreros dirigieron junto a estudiantes y todo el pueblo pobre una pueblada inmensa que pedía el fin de la dictadura y hasta un gobierno de trabajadores que lo represente. El gobierno responde enviando al ejército y los combates pasan del centro de la ciudad a los barrios periféricos. El barrio Clínicas de los estudiantes resistió hasta el 31 de mayo. Hubo muertos, cientos de heridos y más de 1000 detenidos. Muchos autores y obreros combativos afirmaron que el cordobazo abrió un período revolucionario en Argentina que duró hasta la instauración de la última dictadura en el año 1976. Tanto el ministro Bacena como luego el mismo Onganía tuvieron que renunciar. Y posteriormente el régimen militar tuvo que llamar a elecciones, incluso quitando la proscripción al peronismo para poder restablecer la paz y mantener el statu quo del país. Aunque ello no sería posible, ya que años más tarde y con el peronismo en el poder, la clase obrera realiza el primer paro general a un gobierno peronista, luchando contra lo que se conoció como el Plan Rodrigo, donde hubo jornadas de lucha de mucha intensidad. Esto generó alarmas en toda la clase dominante por el eminente miedo a una revolución obrera, y luego de meses de pedir la intervención del ejército, la burguesía argentina, o sea los dueños del país, logra mantener su poder hasta el momento se encontraba suspendido en el aire, instaurado en el régimen dictatorial del 24 de marzo de 1976, para secuestrar y asesinar a toda esa vanguardia obrera y combativa que cuestionaba el orden social en su conjunto.